Hola, querido público. Hoy tenemos un tema que me lo han pedido mucho y es que este tema se trata de la depresión. Mucha gente en el mundo está sufriendo de estos síntomas que lo conocemos como la depresión. Quizás te preguntes cuáles síntomas son. Pues déjame decirte que este trastorno del estado de ánimo tiene una serie de síntomas, tales como por ejemplo la tristeza, pero no es cualquier tristeza. Tenemos que aprender a diferenciar la tristeza de una tristeza con depresión. Generalmente cuando tú te sientes triste es una emoción propia del ser humano. Es decir, el cuerpo te avisa de que de pronto hay algo que te está haciendo sentir mal, algo que quizás o no hiciste bien, o alguien te trató mal. Bueno, se te dispara ese sentimiento, pero al cabo de unas horas o de unos días vas a estar bien, ¿sí? Porque es una respuesta propiamente del ser humano. Pero cuando este problema se agudiza, que esta tristeza no te pasa al menos 2 semanas. Si es que en 2 semanas esta tristeza no se va, ya estamos frente a un cuadro depresivo. Es decir, los manuales de diagnóstico establecen que esta tristeza por lo menos tiene que tener una duración de al menos 2 semanas. Bueno, luego de eso se te disparan otros síntomas. Por ejemplo, empiezas a sentir una sensación como de vacío, como que la vida no tiene sentido, como que algo te falta, ¿sí? No te hallas, te sientes, pero prácticamente como que vas perdiendo el sentido de la existencia. Una sensación de vacío que te invade. También empiezas luego a tener una pérdida por el interés de las cosas. Digamos, antes te gustaba practicar algún deporte, de pronto ya no lo haces. Te gustaba frecuentar, de pronto, digo esto como ejemplo. Mm, digamos, te gustaba ir a un shopping, ir a restaurantes, cosas así. Empiezas a perder ese interés por las cosas que antes te agradaban. Luego de eso empiezas a tener una sensación como de cansancio, como de que te faltan energías. Y esto persiste todos los días. No se te va ese cansancio. ¿Sí? Luego esta tristeza empieza ya a crear problemas a nivel de autoestima. Es decir, ya te miras al espejo, quizás ya no te ves lindo. Empiezas a tener problemas de autoconcepto. Es decir, que empiezas a tratarte mal. Empiezas a pensar mal de ti. Ujú. Luego empiezas a tener también una pérdida de la autoeficacia, es decir, que no te sientes capaz de hacer las cosas que probablemente sin depresión las hicieras tranquilamente. ¿Sí? También empiezas a tener una dificultad muy marcada para hacer tus tareas cotidianas de la vida. Entonces, por eso decimos que la depresión, poco a poco, te va creando incapacidad. Cuando una vez dije incapacidad, las personas a veces piensan que tener incapacidad implica quizás tener menos un brazo, una pierna. Claro que es una incapacidad que tienes, ¿no? Pero es física, pero acá es mental. Poco a poco vas perdiendo las pocas fuerzas y energías que tienes para luchar en la vida. Es decir, te vas hundiendo. Poco a poco te vas deteriorando mentalmente. ¿Sí? Lo bueno de esto, de la depresión, y digo lo bueno porque hay muchas personas que obviamente no la están pasando bien, la están pasando muy mal con depresión, pero existen formas de tratamiento que te pueden ayudar significativamente. Puedes recurrir, por ejemplo, eh, al psiquiatra, utilizar fármacos antidepresivos, y sería una línea muy importante. Pero también existe otro tipo de intervención, que es mediante la terapia cognitiva, ¿sí? Y esta terapia cognitiva, por ejemplo, la entendemos a la depresión con un nombre que se lo conoce como la tríada cognitiva. Y quizás te preguntes qué es esta tríada cognitiva. Bueno, esto se caracteriza en al menos tres pensamientos negativos. Primero, unos pensamientos negativos frente a uno mismo, en que te empiezas a ver como una persona incapaz, una persona poco querible, una persona que quizás no vale la pena, una persona ineficaz. Empiezas a tener así pensamientos, solo pensamientos negativos frente a ti mismo. Luego tienes una
pensamientos, ¿sí? Unos pensamientos negativos, pero frente a las demás personas. Empiezas a pensar de que las demás personas no te comprenden, las demás personas no te quieren, las demás personas no te entienden, que les pareces aburrido para las otras personas. Es decir, se te disparan puros pensamientos negativos frente a las demás personas. Luego vienen unos terceros pensamientos, que son pensamientos negativos ya frente a la vida. ¿Qué quiere decir esto? En que empiezas a ver la vida como que no es buena contigo, como que no te trae buenas cosas, no te da buenas cosas, como que la vida es injusta contigo. Entonces, cuando se te juntan esos tres pensamientos negativos, frente a ti mismo, frente a los demás y frente a la vida, tenemos descrita la depresión, ¿sí? Y luego se disparan esos síntomas que te dije al comienzo. Entonces, yo te recomiendo, y les recomiendo a todos los televidentes que me están escuchando en este momento, que cuando tengan síntomas de una tristeza que no se les va, lo primero que deben hacer no es automedicarse, no es autodiagnosticarse, decir que, bueno, estoy triste, tengo depresión. Mm, Como dije al comienzo, la tristeza es una emoción básica del ser humano. La puedes tener por unos días y no pasa nada. No estaríamos hablando de un cuadro clínico. Recuerda que la tristeza por sí no es depresión. Porque cuando tienes solo tristeza, tú sigues funcionando. Es decir, sigues haciendo tus tareas diarias, no te hundes. En cambio, la depresión, esa tristeza en sintomatología es mucho más fuerte en intensidad. Y eso sí te crea incapacidad para hacer las cosas que normalmente la harías si no tuvieras este tipo de tristeza altamente. ¿Mm? Entonces, te recomiendo buscar ayuda profesional. Y si deseas consultar conmigo, te dejo aquí en el video mi número de teléfono. Así que escríbeme también por WhatsApp y, o por aquí, por la página de Facebook, el mensaje que les gustaría que yo transmitiera para la próxima semana. ¿Qué tema les gustaría? Yo estaré muy gustoso de complacerlos a ustedes, de hablar los temas que al público le interesa. Esto ha sido todo por hoy.